Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a Conversaciones con Dios. Estamos en el libro segundo y vamos a continuar con el capítulo tercero, del cual hemos hecho ya una primera sesión. Pues bien, en la pasada sesión, Neil estuvo haciéndole a Dios un resumen de lo visto en los capítulos primero y segundo. Le hizo una lista de 18 puntos que estuvimos comentándola en esa pasada sesión. Y a continuación, pues le empezó a explicar Dios a Neil que lo importante era el momento presente, el ahora, y le explicó qué era el tiempo. Es decir, le explicó que el tiempo es una ilusión y que en realidad el espíritu y lo que ocurre es que todo sucede simultáneamente. Nos quedamos en un punto en el que cambiaban de conversación porque, bueno, pues le estaba explicando Dios que él había creado todo al mismo tiempo y que todo trascendentemente a su experiencia manifestada era lo mismo el espíritu y que el espíritu, por lo tanto, era eterno y estaba en todo. Y entonces se autodeclaraba Dios a sí mismo magnificente. Yo soy magnífico. La frase concretamente era, entonces gradualmente una, una consciencia que se hace consciente, se vuelve consciente de todo lo demás poco a poco, y luego del hecho de que no hay otros, de que todo es uno, y finalmente se vuelve consciente de mí, del magnífico yo, y le replicaban a él un poco, en fin, irónico, caray, realmente te agradas a ti mismo, ¿verdad? Y le preguntaba a Dios, ¿tú no? Y decía Neil, sí, sí, creo que eres genial. Y entonces le respondía a Dios, y aquí continuamos precisamente, estoy de acuerdo, y yo creo que tú eres genial. Ese es el único punto en que tú y yo diferimos. Tú no crees que eres genial. Y replica Neil, ¿cómo puedo pensar que soy genial cuando veo todos mis puntos débiles, todos mis errores, toda mi maldad? Te diré esto, no hay maldad. Quisiera que eso pudiera ser cierto. Eres perfecto tal y como eres. Quisiera que eso fuera cierto también. Es cierto. Un árbol no es menos perfecto porque sea un brote. Un pequeño infante no es menos perfecto que un adulto. Es la perfección misma. El hecho de que no pueda hacer nada o no sepa nada, de ningún modo lo vuelve menos perfecto. Una niña comete errores, se levanta, se tambalea, se cae, se levanta de nuevo, un poco tambaleante, agarrada de la pierna de su mamá. Eso vuelve imperfecta a esa niña. Claro, esta explicación de Dios es maravillosa porque realmente echa por tierra el prejuicio que realizamos los humanos de todo, los humanos en nuestro actual nivel de conciencia. Echa por tierra el prejuicio que realizamos los humanos de todo. Esta explicación que da Dios es igual de perfecta una mariquita que un catedrático de física cuántica, igual de perfecto. Te diré que es justo el opuesto. Esa niña es la perfección misma, total y absolutamente adorable. Así también eres tú. Pero la niña no ha hecho nada malo. La niña no ha desobedecido conscientemente, no ha herido a otro, no se ha dañado a sí misma, replica Neil. La niña no sabe distinguir lo bueno de lo malo. Precisamente, vuelve a replicar Neil. Tú tampoco, le dice Dios. Sí, sé que está mal matar personas y que está bien amarlas. Sé que está mal herir y está bien sanar, hacer a las cosas mejores. Sé que está mal tomar lo que no es mío, usar a otros, ser deshonesto. Neil se empieza a desahogar. Oye, que hay cosas que están mal objetivamente, y yo lo sé. Le responde Dios.
Te podría mostrar circunstancias en las que cada uno de esos actos malos estaría bien. Ahora estás jugando conmigo, le replica Neil. Para nada. Tan solo me remito a los hechos. Si dices que hay excepciones para cada regla, entonces estoy de acuerdo, replica Neil enfadado. Si hay excepciones para una regla, entonces no es una regla. ¿Me estás diciendo que no está mal matar, herir, quitarle algo a otro? Ya reta Neil. Eso depende de lo que estés intentando hacer, responde Dios. Ah, de acuerdo, ya veo. Pero eso no hace que estas cosas sean buenas. A veces uno debe hacer cosas malas para lograr un bien correcto. Lo que no las vuelve cosas malas, en lo absoluto. ¿No es así? Son solo medios para un fin. ¿Estás diciendo que el fin justifica los medios? ¿Tú qué piensas? No, absolutamente no, declara Neil. Que así sea, responde Dios. Y sigue. ¿No ves lo que estás haciendo aquí? Estás inventando las reglas sobre la marcha. ¿Y no ves otra cosa? Eso está perfectamente bien. Es lo que se supone que deberías estar haciendo. Fíjate cómo le está cambiando el tercio Dios a esta cuestión. Y nos vamos a parar a meditarlo un poco. Ahora Dios lo va a ir explicando poco a poco, lentamente, pero para no perder el foco de lo que está ocurriendo, vayamos sencillamente a ver por dónde le está llevando Dios a Neil para intentar averiguar a dónde quiere llegar Dios. ¿Cuántas veces estamos, cuando recibimos información espiritual profunda, oyendo que lo bueno o lo malo es propio del diseño de dualidad polar que estamos viviendo? Dos polos que son dos aspectos diferentes, extremos, de lo mismo. ¿Y qué significa esto? Nos dicen también, vosotros tenéis ahora mismo una mentalidad dual, polarizada, de forma que siempre interpretáis un acontecimiento percibido por vuestros sentidos y lo prejuzgáis dentro de esta línea polar, como bueno, como malo, como preferible, como rechazable. Eso es un enjuiciamiento que realizáis vosotros. ¿Y cómo se realizan los juicios? En función de tu mentalidad. Y dado que hay una mentalidad para cada persona, porque vivís en el extremo de la relatividad, ya que el espíritu solo tiene una mentalidad, la mentalidad uno. Dado que vivís en el extremo de la polaridad, cada uno de vosotros tiene una mentalidad, con lo cual para cada uno de vosotros una cosa es preferible o rechazable en grado, de forma que cada uno de vosotros, entre lo absolutamente rechazable y lo absolutamente preferible, respecto de la misma cosa, os vais situando en diferentes puntos de esa línea. Y entonces eso da lugar a una experiencia absolutamente conflictiva en la que no os ponéis de acuerdo ninguno de vosotros con otros completamente y en la que con base en prueba y error de solución de conflicto vais entendiendo poco a poco que no tiene tanta importancia enjuiciar si algo es bueno o malo como resolver la relación que se produce cuando se tiene diferente opinión sobre lo mismo. Y todo eso es el drama histórico humano. Donde está queriendo llevar Dios a Neil es a que entienda cuál es la naturaleza de la experiencia del espíritu en la exploración de la limitación. Le está intentando llevar a Neil a que comprenda cuál es el verdadero propósito de las experiencias del espíritu, por ejemplo, la experiencia humana, que es precisamente ir entendiendo
ir comprendiendo paso a paso, experiencia a experiencia, conflicto a conflicto, resolución a resolución, entendiendo quién eres, quién quieres ser, cómo te creas a ti mismo en la siguiente experiencia sucesiva de eso mismo. Entonces la polaridad es en realidad las herramientas que sirven para este juego de recreación de uno mismo. A todo esto le lleva Dios a Neil y le lleva de una forma suave, poco a poco, porque entiende la tremenda confrontación que siente Neil cuando el mismo Dios le echa por tierra sus creencias más arraigadas y más profundas. No, no, yo sé lo que está mal y sé lo que está bien, y matar está mal, y robar está mal, y violar está mal. Y entonces tú me dices que no, que eso son cosas relativas, que el mal absoluto de cada una de esas cuestiones no existe, sino que es relativo a cada uno. Entonces Neil se siente confrontado. Le están, Dios está desidentificándole del ego. El ego como conjunto de creencias que Neil ha asumido como propias y parte de su identidad. Y lo que hace Dios es mostrarle que eso es solo una identificación, que él no es eso. Pues vamos a ver cómo sigue haciéndolo Dios. Vamos a retomarlo en cuando ¿estás diciendo que el fin justifica los medios? Le pregunta Neil a Dios. Y dice Dios, ¿tú qué piensas? Responde Neil, no, absolutamente no. Y dice Dios, que así sea. ¿No ves lo que estás haciendo aquí? Estás inventando las reglas sobre la marcha. ¿Y no ves otra cosa? Eso está perfectamente bien. Es lo que se supone que deberías estar haciendo. Experimentar, generando marcos de realidad y experimentándolos. Ahora tengo este marco de realidad con este marco moral y enjuicio todo en base a este marco moral, pero luego voy a tener otro. Seguramente en la misma secuencia vital iré cambiando de marco moral de mentalidad sucesivamente según vaya experimentando. Me iré volviendo más flexible y más profundo. Estás inventando las reglas sobre la marcha, eso está perfectamente bien, es lo que se supone que deberías estar haciendo. Claro que sí, no pasa nada. Pero otra cosa es creérselo y una diferente es tomar conciencia de lo que estás haciendo. Y la información espiritual la estamos recibiendo para, en este punto en el que estamos, ir tomando conciencia de qué es lo que, cuáles son las reglas reales de este juego, que las estamos poniendo nosotros. Todo en la vida es un proceso de decisión sobre quién eres y luego experimentarlo. El fin no justifica los medios en absoluto. Has establecido tu marco moral, has decidido quién eres y luego lo experimentas. Y si no te convence ese quién eres con ese marco moral, echarás por tierra ese marco moral y generarás otro marco moral. Y eso tiene que servir para que te des cuenta de que no puedes criticar los marcos morales de los demás, sean cuales sean, porque no tiene sentido. Eso solo significa que no te has dado cuenta de cómo y qué es lo que está ocurriendo. Eso le pretende explicar Dios a Neil. Conforme expandes tu visión, creas nuevos marcos morales, creas nuevas reglas para cubrir esa visión. Conforme engrandeces tu idea de ti mismo, creas nuevas permisiones o prohibiciones, aceptaciones o negaciones para poder englobar esa nueva idea de ti mismo y darle sentido y justificación. Porque al final vas a creer lo que quieras creer y querrás creer lo que veas y verás lo que creas. Y esto es un círculo que hay que darse cuenta de cómo funciona. Y es una espiral que puede ser involutiva, viciosa o evolutiva, beneficiosa.
Conforme expandes tu visión, repetimos, creas nuevas reglas para cubrir esa visión que tienes. Conforme engrandeces tu idea de ti mismo, creas nuevas permisiones o prohibiciones, aceptaciones o negaciones, para englobar esa idea que tienes ahora de ti mismo. Esos son los límites que contienen algo que no puede contenerte. Tu identidad la generas a partir de esos marcos morales y de esos límites y esas aceptaciones y permisiones y negaciones. Pero eso son límites que no pueden contener lo que eres en realidad. Eres la totalidad y estás descubriendo quién eres. Y vas descubriendo poco a poco aspectos de quién eres y vas dándoles o dotándoles de sentido a esos aspectos, generando marcos morales que engloben la idea en cada momento de quién vas siendo, pero todo eso va en el camino de conocer quién realmente eres, y quién realmente eres es incontenible, y ningún marco moral previo va a poder contener lo que realmente eres. Y ahora, la confrontación, la contrariedad que surge en ti cuando oyes esto es que todos los marcos morales que has estado aceptando toda tu vida, te das cuenta de que son relativos. ¿Por qué? Porque vives la experiencia de la relatividad y eres un ser absoluto. Bueno, no puedes contenerte a ti porque eres tan ilimitado como el universo. Sin embargo, puedes crear un concepto sobre tu ser ilimitado, imaginando y luego aceptando esos límites. Son los diversos conceptos que vas generando de ti y aplicándoles la imaginación de unos determinados límites, cada vez diferentes, y vas creándote y avanzando hacia quién eres en realidad. La evolución espiritual, la divinización. De cierta manera, reconoce Dios, esta es la única forma en la que puedes conocerte a ti mismo como algo en particular, porque el espíritu se conoce como algo en global, en universal, en infinito y en absoluto. Y para conocerse como algo en particular, tuvo que limitarse. Y es lo que dice Dios, que es lo que hacemos ahora todos los personajes del gran ciclo de experimentación universal. Limitarnos para ir conociéndonos como algo en particular, saliendo del, dice el libro de Urantia, escapando de las cadenas de la infinidad. El espíritu, para autoconocerse, debía escapar de las cadenas de la infinidad. Mira que viene muy bien traído con lo que sigue diciendo Dios. Lo que es infinito es infinito. Lo que ilimitado es ilimitado. No puede existir en ningún lugar porque es todos los lugares. Al ser lo infinito, lo ilimitado y lo absoluto todo, para poder conocerse de forma parcial, debe escapar de las cadenas de la absolutez, la infinidad o la ilimitación. Por eso dice Dios en el párrafo anterior, en cierta manera, esta es la única forma en la que puedes conocerte a ti mismo como algo en particular, a base de generar identificaciones con marcos limitados, cada vez diferentes, en una evolución continua. Es la maravilla de la vida. Lo que es infinito, repetimos y seguimos. Lo que ilimitado es ilimitado. No puede existir en ningún lugar porque es todos los lugares. Si es todos los lugares, no está en ningún lugar en particular. Dios está en todo lugar. Por ende, Dios no está en ningún lugar en particular. Porque para estar en cierto lugar en particular, Dios tendría que faltar en algún otro lugar, algo que no es posible para Dios. ¿Cómo puede escapar Dios de las cadenas de la infinidad, la absolutez y la ilimitación? Mediante la ficción
de la relatividad. Claro, y eso es lo que hacemos. Pero tenemos que ser conscientes de ello, porque si no, nos pensamos que nuestra pequeña relatividad es absoluta y entonces dejamos de comprender para avanzar. Claro, la evolución también está en creerse que tu pequeña relatividad es absoluta durante un tiempo, para luego darte cuenta de que no. Claro que sí, si todo es para bien. Solo hay una cosa que no es posible para Dios, y es que Dios no sea Dios. Dios no puede no ser. Tampoco puede no ser como sí mismo. Dios no puede deshacerse a sí mismo. Esto es pura metafísica profunda de un curso de milagros, por ejemplo. Yo estoy en todas partes, dice Dios de sí mismo, y eso es todo. Y dado que estoy en todas partes, no estoy en ninguna parte en particular. Y si no estoy en ninguna parte, ¿dónde estoy? Aquí y ahora. Es decir, en todas partes. Aquí y ahora, sea cual sea relativamente ese aquí y ese ahora. Y responde Neil extasiado, no es para menos, porque lo que explica Dios lo hace de una forma extraordinaria. Responde Neil extasiado, me encanta. Aclaraste este punto en el primer libro, pero me encanta, así que te dejo continuar. Y responde Dios, eso es muy amable de tu parte. Dios, claro, tiene que responder con humor. Ni le dice que le deja continuar, dice, eso es muy amable de tu parte. Y ahora lo comprendes mejor. ¿Ves cómo has creado tus ideas de bueno y malo simplemente para definir quién eres? Es extraordinario, extraordinario. Yo soy en función de estos valores, como Groucho Marx, y si no le gustan mis valores, los abandono y voy a por otros, y ahora soy otro en función de estos nuevos valores. Es maravilloso, eso es lo que hacemos. Puedes ver que sin estas definiciones o límites no eres nada en particular. Y puedes ver que, como yo, sigues cambiando los límites conforme cambias tus ideas que tienes sobre quién eres. Y aquí hay una cosa que puede ser un poco enigmática, porque sí, vale, los personajes de experimentación cambiamos los límites conforme cambian nuestras ideas sobre quiénes somos. Pero dice Dios, y puedes ver que tú, como yo, sigues cambiando los límites conforme cambias tus ideas que tienes sobre quién eres. Quiere decir que Dios también lo hace, pero Dios no es el absoluto. Ah, pero espera, ¿y qué es el infinito si no? Sino todo lo que es, pero cada vez más grande, acumulando las experiencias del autoconocimiento de sus fractales en la gran aventura experiencial y acumulándolas para mayor gloria e infinitud del espíritu. ¿Qué es la infinitud sino un absoluto, un todo cada vez mayor? Claro, por eso Dios también sigue cambiando sus límites conforme cambia sus ideas sobre quién es, en base a la experiencia que está recibiendo del espíritu. Y ese es el gran propósito universal. Responde Neil. Bueno, entiendo lo que estás diciendo, pero no me parece que haya cambiado los límites, mis propios límites personales, mucho. Para mí siempre ha estado mal matar, siempre ha estado mal robar, siempre ha estado mal lastimar a otro. Los conceptos más grandes sobre los que nos gobernamos a nosotros mismos han estado en su lugar desde el principio del tiempo, y la mayoría de los seres humanos están de acuerdo sobre ellos. Y responde Dios, entonces, ¿por qué tienen guerras? Tuché. Y la mayoría de los seres humanos están de acuerdo sobre esos principios que rigen desde los albores de
la historia de la humanidad. Y responde Dios, entonces, ¿por qué tienen tantas guerras? Responde Neil, acastillándose, porque siempre habrá alguien que rompa las reglas. Hay una oveja negra en todo rebaño. Y sigue explicando Dios. Lo que te voy a decir ahora y en los siguientes pasajes puede ser un poco difícil de aceptar y comprender para ciertas personas. Atención que vienen curvas, que está avisando Dios. Ya vinieron curvas en capítulos del libro primero, pero vuelven a venir. Y esto no es fácil asimilarlo. Y estas curvas que vienen nos han hecho transitar por ellas otros reveladores, pero es hora de que transitemos por ellas. Y pueden generar mucha confrontación en cada uno de nosotros, pero esto es deliciosa y exquisita metafísica espiritual. Lo que te voy a decir ahora y en los siguientes pasajes puede ser un poco difícil de aceptar y comprender para ciertas personas. Violará mucho de lo que se tiene como verdad en tu actual sistema de pensamiento. Sin embargo, no puedo dejar que sigas viviendo con estas construcciones mentales de la mentecita material. Si este diálogo te tiene que servir. Así que ahora, en este segundo libro, debemos enfrentar algunos de estos conceptos. Pero será un cambio escabroso durante un rato. ¿Estás listo? Ya está avisando Dios de que vienen curvas. Responde Neil. Creo que sí, sí, gracias por la advertencia. ¿Qué es eso tan dramático o tan difícil de comprender o de aceptar que me vas a decir? Te diré esto. No hay ovejas negras. Solo hay personas que no están de acuerdo con tu punto de vista. Gente que construye un modelo diferente del mundo. Te diré esto. Ninguna persona hace nada inapropiado, dado su modelo del mundo. Bien, pues ya podemos empezar a asimilar y a tragarnos esto bien tragado, porque esto es la no dualidad en estado puro, es decir, la metafísica más elevada que hay. Esto es lo que te hace elevar un ojo al cielo con firmeza, quizás temporalmente los dos, pero para luego bajar uno al suelo, pero te hace elevar un ojo al cielo con firmeza. Repetimos la última frase. Te diré esto, ninguna persona hace nada inapropiado, dado su particular modelo del mundo. Replica Neil. Entonces su modelo está hecho un desastre. Yo sé qué está bien y qué está mal. Y porque otros no lo sepan, saberlo no me vuelve a mí un loco. Ellos son los que están locos. Esto lo hace replicando una frase célebre. Responde Dios, lamento decir que esa es exactamente la actitud que comienza las guerras. Lo sé, lo hice a propósito. Solo estaba repitiendo aquí lo que he escuchado decir a muchos otros. Pero, ¿cómo puedo contestarle a gente como esta? ¿Qué podría decir? Y la gente como esta, son los rigurosos, fundamentalistas, ortodoxos, más papistas que el Papa, doctrinarios y sectarios. Y actualmente el mundo va polarizándose cada vez más en ese sentido y aparecen personajes con estas características. Y pregunta Neil a Dios, ¿qué le digo yo a esta gente que opina así? A ver, ¿qué le digo? ¿Cómo contestarle a gente como esa? ¿Qué podría decir? Podrías decirles que las ideas de la gente sobre el bien y el mal cambian y han cambiado una y otra vez, de una cultura a otra, de un periodo de tiempo a otro.
de una religión a otra, de lugar a lugar, incluso de familia a familia y de persona a persona. Podrías señalar que lo que muchas personas consideraban bueno en un momento, por ejemplo, quemar personas en la hoguera, por lo que se tomaba como brujería, se considera malo hoy. Podrías decirles que una definición de bien y de mal se establece no solo con el tiempo, sino por simple geografía. Puedes dejarles notar que algunas actividades en tu planeta, la prostitución, por ejemplo, son ilegales en un lugar y legales en otro unos kilómetros más allá. Y así, que una persona sea juzgada por haber hecho algo malo no depende de lo que la persona ha hecho realmente, sino de dónde o cuándo lo hizo. Esta explicación de Dios es impresionante. Es impresionante, es para marcarla y leerla todos los días antes de salir de casa. Claro que sí. Ahora voy a repetir algo que dije en el libro 1 y sé que fue muy, muy difícil para algunos asimilarlo y comprenderlo. Hitler se fue al cielo. Esto también lo dice Crión. Y lo dicen todos de una forma o de otra. Responde Neil, no estoy seguro de que la gente esté lista para esto. Y sigue Dios. El propósito de este libro y de todos los libros en la trilogía que estamos creando es crear esa disposición para un nuevo paradigma, un nuevo entendimiento, una visión más amplia, una idea más grande. Conversaciones con Dios ya estaba preparando a la humanidad específicamente para el cambio hacia la nueva energía, cosa que los textos anteriores hacían en probabilidad de que esto ocurriese. Y hoy ocurrió, en 1987 ocurrió el acontecimiento que significó el cambio hacia la nueva energía. Todo esto lo explica muy detalladamente Crión en su libro primero, Los tiempos finales. Pues bien, este gran cambio para el que los textos espirituales nos están preparando, algunos para conseguir que el cambio fuese seguro y otros para precisamente desenvolvernos en ese cambio, es lo que dice Dios aquí. El propósito de este libro y de todos los libros de la trilogía, y yo diría y de todos los textos espirituales profundos, que estamos creando, es crear esa disposición para un nuevo paradigma, un nuevo entendimiento, una visión más amplia, una idea más grande, en la cual, pese a que estamos en un momento de fortísima confrontación y el mundo se está polarizando, sin embargo, la espiritualidad profunda nos intenta llevar a un nivel de conciencia suprapolar que ha superado la polaridad. Y responde Neil, bastante inquieto, pues voy a tener que hacer aquí las preguntas que sé que mucha gente está pensando y queriendo preguntar. ¿Cómo es posible que un hombre como Hitler se haya ido al cielo? Cada religión en el mundo, pensaría que todas, lo ha declarado condenado y lo ha enviado directo al infierno. Sigue Dios. Primero, no pudo haber ido al infierno porque el infierno no existe. Entonces, solo queda un lugar al que pudo haber ido. Pero ese no es el punto. La cuestión real es si las acciones de Hitler estuvieron mal. Aunque he dicho una y otra vez que no hay bien ni mal en el universo. Una cosa no es intrínsecamente buena o mala. Una cosa simplemente es. Y aquí suponemos que Neil estaría insistiendo. Pero vamos a ver, que yo sé perfectamente que matar, que violar, que robar es malo. Aquí y en, como dicen, y en cualquier sitio. Entonces, ¿qué me estás diciendo, Dios? Pero Dios sigue explicando, poco a poco, poco a poco.
Ahora, tu pensamiento de que Hitler fue un monstruo se basa en el hecho de que ordenó el genocidio de millones de personas. ¿Correcto? Obviamente sí, replica Neil. Pero, ¿qué pasaría si yo te dijera que lo que tú llamas muerte es lo mejor que podría pasarle a cualquiera? ¿Qué pasaría entonces? Lo encontraría difícil de aceptar. Claro, Dios tiene que recurrir a, a un método de exposición en el que va saltando de ejemplo a ejemplo, siempre dentro de la capacidad de comprensión nuestra. Va saltando de ejemplo a ejemplo. Es un método de exposición indirecto, deductivo, no es inductivo o directo. ¿Tú crees que la vida en la tierra es mejor que la vida en el cielo? Te diré esto. En el momento de tu muerte te darás cuenta de la más grande libertad, la más grande paz, la más grande alegría y el más grande amor que hayas conocido. ¿Deberíamos castigar entonces al zorro por matar al conejo? Y bien, aquí tenemos que volver a hacer un alto mientras está explicando Dios esto, porque creo que debemos darle algunas vueltas. Y es el siguiente, el punto al que quiero ir. Hemos hablado del concepto de un ojo en el cielo y otro en el suelo. Si se tienen los dos ojos en el suelo, no se ha experimentado el primer despertar a la espiritualidad en tu vida, en cada una de las vidas. Cuando se experimenta el primer despertar a la información espiritual, todos los que estáis viendo esto lo sabéis, porque todos los que estáis viendo esto habéis experimentado eso. Entonces, poco a poco, los dos ojos puestos en el suelo, los empiezas a elevar uno, primero intermitentemente, cada vez más, hacia el cielo. A veces llegas ya completamente, pero es intermitente, aunque cada vez se queda más tiempo, hasta que finalmente puedes lograr tener siempre un ojo en el cielo y otro en el suelo. ¿Qué significa tener un ojo en el cielo y otro en el suelo? Significa poder diferenciar los niveles de comprensión. ¿Y esto qué es? Pues esto es sencillamente entender que los escenarios de experimentación tienen sus reglas como escenarios de experimentación y que fuera del escenario de experimentación hay otras reglas y que no son aplicables las reglas de fuera del escenario a las de dentro del escenario y que dentro del escenario morirse en el campo de concentración de Auschwitz es lo peor del mundo, muerto de hambre o torturado. Y el responsable de este acontecimiento es la persona más malvada de la historia de la humanidad, dentro del escenario. Pero como dice Crión, no piense como un humano. Cuando tú tienes los dos ojos en el suelo, no puedes tener otra opinión de los acontecimientos de Hitler. Pero cuando elevas un ojo al cielo, puedes entender cómo se ven las cosas desde fuera del escenario. Puedes entender que hay otros niveles de realidad y otros niveles de comprensión. Y eso es lo que te hace absoluta y completamente crecer en el concepto de ti mismo y poder ir estableciendo otros marcos de referencia para crearte a ti mismo. Y es lo que está diciendo Dios. Hitler dentro del escenario pudo ser la persona más malvada de la historia de la humanidad. Pero desde fuera del escenario, las cosas no se ven así. Está cumpliendo el propósito del Espíritu, el propósito de Dios. Está realizando su función especial dentro del escenario, que es ser la persona más malvada. Tú cuando tienes dentro del escenario los dos ojos puestos en el suelo, para ti solo es la persona más malvada. Pero cuando tienes dentro del escenario un ojo puesto en el suelo y otro en el cielo, entonces entiendes que dentro del escenario es la persona más malvada y fuera del escenario es un actor principal que ha contribuido a dar una experiencia extraordinaria al escenario.
Y esto es lo que está explicando Dios, ni más ni menos. No es fácil sostener un ojo en el suelo y otro en el cielo. No es sencillo, pero es lo que nos piden que hagamos. No nos piden que sostengamos los dos ojos en el cielo, porque entonces estaríamos incumpliendo nuestra propia decisión de tener una experiencia dentro del escenario Tierra. Estaríamos volados completamente y no estaríamos teniendo las experiencias que hemos bajado a tener. Entonces, un ojo en el suelo y otro en el cielo. No los dos en el suelo ni los dos en el cielo. Y sigue Dios. Estás ignorando el hecho de que, sin importar cuán maravillosa sea la vida después de la muerte, nuestras vidas aquí no deberían terminar. Perdón, esto no lo está diciendo Dios, lo está diciendo Neil. Empezamos de nuevo. Estás ignorando el hecho de que, sin importar cuán maravillosa sea la vida después de la muerte, nuestras vidas aquí no deberían terminar en contra de nuestra voluntad. Vinimos aquí a lograr algo, a experimentar algo, a aprender algo. Y no es correcto que nuestras vidas terminen demasiado pronto por un criminal maníaco con ideas dementes. En cuanto a un ojo en el suelo, bien. Pero si tienes los dos te privas de otra visión, que es la visión más profunda de lo que ocurre. Sigue Dios. Ahora sí. Primero que nada, tú no estás aquí para aprender nada. Relee el libro primero. La vida no es una escuela y tu propósito aquí no es aprender, sino recordar. Y en tu otro punto, la vida suele terminar demasiado pronto, por muchas cosas, un huracán, un terremoto. Eso es diferente, estás hablando de un acto de Dios. Cada hecho es un acto de Dios. Quiere decir Dios, el que haya un maníaco narcisista y asesino en un escenario, también es un acto de Dios. Vosotros no lo pensáis así, pero ¿cómo podría suceder si no fuese un acto de Dios? Cada hecho es un acto de Dios. ¿Te imaginas que un hecho pudiera darse sin que yo lo quisiera? ¿Crees que siquiera podrías levantar tu meñique si yo no lo quisiera? Tú no puedes hacer nada si yo estoy en contra. Pero sigamos explorando juntos esta idea de la muerte injusta. Morirse por un asesino psicópata es injusto, morirse por un huracán es un acto de Dios. Esa era la tesis de Neil. Y dice Dios, sigamos explorando esa tesis. ¿Está mal que una vida termine demasiado pronto por una enfermedad? Mal no es una palabra que se aplique aquí, se defiende Neil. Esas son causas naturales. No es lo mismo que un ser humano como Hitler que asesina personas. ¿Qué hay de un accidente? ¿Un accidente estúpido? Lo mismo. Es desafortunado, trágico, pero es la voluntad de Dios. No podemos mirar en la mente de Dios y averiguar por qué suceden estas cosas. No debemos intentarlo porque la voluntad de Dios es inmutable e incomprensible. Buscar develar el misterio divino es desear un conocimiento que va más allá de nuestra comprensión. Es pecado. Y claro, lo que está consiguiendo Dios es que en la conversación que tiene con Neil, Neil finalmente se vaya posicionando claramente en todas esas ideologías doctrinarias del mundo que no se sostienen. Dios está actuando aquí como un entrenador personal para Neil, como un coach. ¿Por qué? Porque va llevándole a Neil a que defienda planteamientos indefendibles
para que luego él mismo reconozca que son indefendibles y entienda lo que Dios le quiere decir, a lo cual previamente se ha cerrado aduciendo planteamientos indefendibles. Decía Neil, la última frase: buscar develar el misterio divino es desear un conocimiento que va más allá de nuestra comprensión, es pecado. Por eso los accidentes ocurren por lo que Dios quiera, pero nosotros no lo podemos saber. Y dice Dios, ¿cómo lo sabes? Y sigue Neil, porque si Dios quisiera que comprendiéramos todo esto, lo haríamos. El hecho de que no sea así, de que no podamos comprender por qué ocurren las cosas, los accidentes y los huracanes, es evidencia de que es la voluntad de Dios que no comprendamos el por qué. Ya va metiéndose Neil en jardines o camisas de 11 varas, son dos expresiones que indican, ya va metiéndose Neil en una argumentación indefendible. Ya veo, el hecho de que tú no lo comprendas es evidencia de la voluntad de Dios. El hecho de que suceda no es evidencia de la voluntad de Dios. Y le interrumpe Neil. Creo que no soy muy bueno para explicar esto, pero sé lo que creo. Sigue Dios. ¿Crees en la voluntad de Dios? ¿En que Dios es todopoderoso? Sí, excepto cuando se trate de Hitler. Lo que pasó ahí no fue la voluntad de Dios. No. ¿Cómo puede ser eso? Hitler violó la voluntad de Dios. ¿Cómo crees que podría hacer eso si mi voluntad es todopoderosa? Tú se lo permitiste. Sí, yo se lo permití. Entonces fue mi voluntad que lo hiciera. Eso parece, pero ¿qué posible razón podrías tener? No, fue tu voluntad que tuviera libre albedrío. Fue su voluntad hacer lo que hizo. Estás muy cerca, ya le va llevando Dios a donde quiere. Estás muy cerca, ya le va llevando Dios a ver la inconsistencia de su argumento y que es indefendible. Tienes razón, por supuesto, fue mi voluntad que Hitler, que todos ustedes, tuvieran libre albedrío, pero no es mi voluntad que se les castigue incesantemente, eternamente, si no toman la decisión que yo quiero que tomen. No es mi voluntad que se os castigue si, teniendo libre albedrío, tomáis una decisión diferente de la del espíritu. No es la voluntad del espíritu, al otorgar libre albedrío, el coartarlo de esa forma tan burda. Yo te dejo que elijas, pero como elijas lo que no quiero, te vas a enterar. Eso no tiene sentido. El libre albedrío es libre albedrío sin consecuencias. Si ese fuera el caso, ¿qué tan libre hice su albedrío? ¿Realmente son libres de hacer lo que quieran si saben que les hará sufrir terriblemente si no hacen lo que yo quiero? ¿Qué clase de libre albedrío es ese? No es cuestión de castigo, es solo ley natural, es simplemente cuestión de consecuencias. Veo que te han educado bien en todas las construcciones teológicas que te permiten tenerme como un Dios vengativo, sin volverme a mí el responsable de ello. Fíjate cómo está definiendo Dios la teología de las religiones evolutivas, de las religiones humanas. Convierten a Dios en un Dios vengativo, pero sin ser Dios responsable de ello. Dios es vengativo porque es la única forma que tiene que ser dado lo cafre que eres tú. Ah, voilà, salvan a Dios en su papel, pero es un concepto erróneo de Dios de todo punto e inconsistente
indefendible, insostenible, por lo que está explicando Dios ahora mismo. Veo que te han educado bien en todas las construcciones teológicas que te permiten, repetimos, tenerme como un Dios vengativo sin volverme a mí el responsable de ello, dice Dios de sí mismo. Pero, ¿quién hizo esas leyes naturales? Y si podemos estar de acuerdo en que yo debí instituirlas, ¿por qué establecería tales leyes y luego te daría el poder de violarlas? ¿Qué sentido tiene? Exacto. Si no quisiera que fueran afectados por ellas, si fuera mi voluntad que mis maravillosos seres nunca sufrieran, ¿por qué crearía la posibilidad de que sí? Y luego, ¿por qué continuaría tentándote día y noche a romper las leyes que establecí? Y responde Neil, tú no nos tientas, es el diablo. Y Neil va yendo a posiciones cada vez más indefendibles, más infantiles, más inmaduras espiritualmente. Pero nosotros tenemos que cortar en algún momento, como suelo decir aquí en Conversaciones con Dios, porque esto es un diálogo continuo y muchas veces, pues, bien, aquí que van a introducir la cuestión del diablo, pues es un momento para cortar. Por cierto, interesantísimo lo que nos va a decir Dios sobre el diablo. Bien, nosotros continuaremos en otro momento, en ese punto de la página 73. Ese momento será cuando tenga que ser. Por lo tanto, hasta entonces, prospector.